canal del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y hoy nos da muchísimo gusto porque vamos a estar hablando de la tarjeta de reporte de la zona costero marina del estado de Tabasco y pues para nosotros es un gusto que contemos con su asistencia. El nombre del webinario que presentamos hoy le denominamos Panorama del Socioecosistema Costero Marino de Tabasco. Y el día de hoy tenemos la presencia de Adolfo Vidal Rumebé, que es director del Área Natural Protegida Federal, Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También contamos con la presencia de Humberto Vargas Moreno, de la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. También nos acompaña el maestro en economía Briant Canseco Hernández. Él es estudiante de doctorado del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y está en representación del curso SWIM, Students Workshop of International Coastal and Marine Management, de la generación 2025. También tenemos la presencia del doctor José Guadalupe Chanquijano. Él es profesor investigador del Centro de Cambio Global y de la Sostenibilidad, CCGS. Nos acompaña también la doctora Lilia Gama Campillo, también profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la UJAT. Y del equipo operativo tenemos a Fabiana Rosales, a Sandra Gallegos y a Hashui Hernández, que nos van a acompañar junto con su servidora. Bueno, pues muchísimas gracias. El seminario va a estar dividido en 3 secciones. Primero vamos a conocer un poco del contexto de la tarjeta de reporte. Después vamos a irnos al conversatorio y finalmente vamos a cerrar con la parte de qué es lo que nosotros, con la parte de cómo se va a hacer la socialización de este proyecto para que no nada más lo vean aquí en versión digital, sino también tengamos la oportunidad de verlo en un formato físico. Y bueno, pues para comenzar, me gustaría que pudiéramos compartir pantalla para pues que iniciemos este seminario, que como ya les dije, vamos a hablar sobre el panorama del socioecosistema costero marino de Tabasco. Muchísimas gracias. Para comenzar, le voy a dar la palabra a Fabiana Rosales de UNOPS, que nos acompañe aquí para que por favor en la siguiente diapositiva nos hable sobre el programa de implementación del Programa de Acción Estratégica Gran Ecosistema Marino del Golfo de México. Muchas gracias por acompañarnos, Fabiana, y adelante. Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto poder acompañarlos en esta fase de presentación de resultados. Y bueno, una intro muy veloz al proyecto Golfo de México. Bueno, el objetivo de este proyecto es facilitar la implementación de dos instrumentos. Por un lado está el análisis de diagnóstico transfronterizo y también está el programa de acción estratégico, como el nombre del proyecto lo indica. Bueno, este proyecto busca lograr la gestión integrada del gran ecosistema marino del Golfo de México. Y estos documentos priorizan la implementación de acciones que abordan tres de las principales amenazas de este gran ecosistema. Son la contaminación, la pesca no sostenible y la pérdida de hábitat. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es quien financia todo esto y un par de agencias de la ONU se encargan de la gestión. Por un lado está PENUMA, que es la agencia implementadora, y UNOPS, que es la agencia ejecutora. Y bueno, debido a que los grandes ecosistemas marinos son transfronterizos por naturaleza, las acciones se llevan a cabo también de esta manera. Bueno, se- eh, deben llevarse a cabo eh, desde ambos países involucrados en el Golfo. Por un lado está Semarnat, que es el punto focal de México como cabeza del sector ambiental, y del lado de Estados Unidos está la NOAA. Y bueno, para abordar las principales amenazas, las acciones se encuentran organizadas en tres componentes, como pueden ver en la diapositiva. Está el componente uno, que es mejorar la calidad del agua. El componente 2 se enfoca a recuperar recursos marinos vivos. Y el componente 3 se enfoca a restaurar ecosistemas marino-costeros. Y bueno, dentro del componente uno
que es en donde se encuentra, bueno, el componente uno, las acciones son implementadas por 7 socios, entre ellos la Lanresk, y en términos muy generales hay acciones de sensibilización, también hay de evaluación o diagnóstico, hay acciones de monitoreo y, bueno, acciones muy puntuales de reducción de contaminación. Y bueno, el desarrollo de tarjetas de reporte para cada uno de los 5 estados costeros es una de las acciones de evaluación que se están llevando a cabo. Y bueno, estamos aquí para conocer más a detalle los resultados que han alcanzado. Y bueno, por parte de UNOPS, agradecemos mucho a todo el equipo de LANRESC por todo el trabajo que han hecho para llegar a este punto. Gracias. Gracias, Fabiana. Y bueno, en este contexto que nos acaba de comentar Fabiana, es que, bueno, surge la elaboración de las tarjetas de reporte para los 5 estados costeros del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán. En este caso estamos abordando la tarjeta de reporte de Tabasco. Y bueno, el objetivo de estas tarjetas pues fue justo conocer el estado de salud actual de las regiones costero-marinas del Golfo de México a partir justo de una serie de indicadores socioambientales. Entonces, bueno, recordemos que las tarjetas de reporte pues son estos instrumentos de comunicación que surgen a partir justo del trabajo colaborativo de diversos actores y que, bueno, van a servir de apoyo para toma de decisiones futuras. El propósito de estas tarjetas de reporte principalmente es fomentar justamente la interacción y la conciencia social y poder proponer recomendaciones a partir justo de los resultados que se obtienen hacia adelante. Eh, pues el proceso de elaboración de de esta tarjeta de reporte se llevó a cabo a partir de una serie de procesos y procesos, pasos o fases. Las voy a ir describiendo una a una. El primer paso fue justamente la delimitación y la regionalización del área de estudio. La que sigue, por favor. En donde, bueno, a partir... Ah, bueno, me adelanté, pero bueno, justo es justo esta serie de pasos. Eh, hubo talleres virtuales y presenciales. Tuvimos un primer taller virtual en septiembre del 2024, en donde, bueno, justo reunimos a diversos actores. También se tuvo esta visita prospectiva con el grupo SWIM del Instituto Hart de la Universidad de Texas en enero del 2025 y se tuvieron una serie de sesiones de seguimientos en marzo del 2025 a partir justo de las actividades que surgieron de los talleres. Se complementó con una fase de campo que también se llevó a cabo en marzo de 2025, en donde equipo técnico visitó justo algunas de las comunidades clave para este estado y bueno, casi por terminar, se tuvieron sesiones por grupo temático en junio y julio de 2025, en donde ya se abordaron de manera un poquito más específica algunas dudas y retroalimentaciones de ciertos indicadores por grupo temático, para finalmente tener un segundo taller virtual en agosto de 2025, en donde ya se presentaron resultados preliminares y ahora sí que un primer acercamiento a lo que sería la tarjeta de reporte. Y bueno, ahora sí les voy a platicar sobre los pasos que se llevaron a cabo para poder realizar la tarjeta de reporte, en donde, bueno, el primero fue ubicar el área de estudio. En este caso, para Tabasco se identificaron 4 subregiones. Estas subregiones se identificaron por parte de los actores que participaron en los talleres, en los cuales pues ellos consideraron límites espaciales, regiones que ya habían estado evaluadas anteriormente y componentes ecosistémicos y sociales. El siguiente paso, pues fue justamente tener un panorama actual de cómo estaba la situación en el área de estudio y para esto los actores identificaron valores y amenazas en actividades de manera tanto virtual como presencial, en donde, bueno, cada uno de los actores enlistaron lo que ellos consideraban los valores y amenazas en los cuales había que tener ahí un enfoque y una vez enlistados e identificados tanto valores y amenazas por grupo temático, lo que se hizo fue llevar a cabo una priorización. A partir de esta priorización de valores y amenazas, ya se obtuvieron los indicadores que se estarían evaluando y, bueno, también se enlistaron y se consideraron, para poder elegirlos, se consideró que cumplieran con el criterio SMART. Una vez que ya se tuvieron los indicadores y si se obtuvo información para poder evaluarlos, el siguiente paso pues fue justamente definir cuáles iban a ser los límites y los umbrales de cada uno de estos indicadores para poder tener una calificación relativa a partir también de la información disponible, artículos, bibliografía, el conocimiento experto de actores e incluso pues umbrales ya definidos para un indicador en particular.
Y bueno, justamente una vez que ya se evaluaron los indicadores, de acuerdo a los umbrales, a los límites y demás, una siguiente actividad en los talleres fue que los actores, bueno, más bien, los actores priorizaron los indicadores para poder avanzar hacia la calificación global de la tarjeta de reporte y se llevó a cabo un cálculo de puntuaciones a través de un análisis multicriterio. Y bueno, una siguiente etapa, aparte justamente de la evaluación de los indicadores, umbrales, el análisis multicriterio, pues fue justo poder transmitirla de manera visual y representativa los resultados. Para esto también se trabajó en los talleres con los actores, en que ellos pudieran sugerir recomendaciones, la redacción de textos y una revisión final de cómo ya se estaría presentando la tarjeta de reporte, incluyendo historias de la costa, numeralias, recomendaciones. En cuanto al cálculo de indicadores, bueno, como les comentaba, la definición de los indicadores surgió de los actores en estos talleres y sesiones de seguimiento, en donde se definieron límites y umbrales, se llevó a cabo una calificación relativa para cada uno de los indicadores y cada uno de ellos se le realiza una normalización en una escala de 0 a 1. Esto justo para poder aplicar el análisis multicriterio, partiendo de esta ponderación en los talleres de seguimiento para poder calcular la calificación relativa por grupo temático y que esto también nos guiara hacia poder obtener el cálculo global, tanto por región como por socioecosistema. Aquí en esta gráfica que vemos del lado izquierdo, vemos de manera general el número de indicadores por grupo temático para el Golfo de México por estado costero, en donde, bueno, vemos que de manera general para todos los estados fueron de 5 a 7 indicadores los que se estuvieron evaluando. Y del lado derecho vemos justamente la gráfica en donde, bueno, la principal fuente de datos para poder evaluar estos indicadores para todas las tarjetas, pues fue a través de la obtención de información de fuentes oficiales y bases de datos disponibles que pudimos descargar y que también fueron proporcionadas en su momento por los actores. Y bueno, ya casi para terminar justo con la explicación del cálculo de indicadores, como les comentaba, partimos de esta ponderación de 0 a 1, en donde nosotros consideramos que 0 fue una condición, la condición más baja, y 1 la condición más alta. Aquí ponemos a manera de ejemplo el indicador de riqueza de aves, en donde, bueno, a mayor riqueza de aves, la calificación va a ser más alta, por lo que la condición va a ser más óptima, idónea o favorable. Contrario a otros indicadores, como lo son los delitos ambientales, en donde una mayor cantidad de delitos, pues la calificación la vamos a considerar más baja e inadecuada. Bueno, y bajo este contexto de las actividades y también todo este proceso que se llevó para la realización de la tarjeta de reporte, pues vamos a dar un recorrido ahora por este ya trabajo final. En la primera sección de la tarjeta de reporte, nosotros vamos a poder visualizar y encontrar la importancia de la zona costera de Tabasco. Y esta importancia de la zona costera de Tabasco fue un trabajo colaborativo en la que los participantes, los actores, hicieron un texto limitado a 100 palabras, en el que pues justamente fue un reto de poder plasmar lo más importante de la zona costera de Tabasco en 100 palabras, ¿no? Y esto es lo que vamos a poder visualizar en la primera parte de la tarjeta de reporte. En la segunda parte o la segunda sección, nosotros vamos a poder encontrar la regionalización de la zona costero marina de Tabasco. Una descripción que, si bien no corresponde a descripciones o límites geoespaciales, sí se realizó una descripción, los participantes realizaron una descripción de cada subregión a partir de lo más importante y lo que lo caracterizaba. Esta subregión, en Tabasco, estas subregiones fueron 4 y vamos a poder encontrar con más precisión dentro de la tarjeta de reporte cuáles fueron estas características particulares que pues hacen únicas a estas subregiones. Además, en una tercera parte vamos a poder ver la numeralia, la costa de Tabasco en números, donde vamos a poder encontrar estas pequeñas infografías que corresponden a datos que nos llevan a describir la zona costera de Tabasco en números. Entonces, estas pequeñas infografías también van a corresponder a cada uno de los grupos temáticos. Tenemos información de la parte de recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, economía, manejo y gobernanza, etcétera.
Como una cuarta parte, pues vamos a poder encontrar también dentro de esta tarjeta de reporte el todo está conectado, en donde en este esquema está plasmado los valores y amenazas que fueron identificados tanto en la fase de campo como en los propios talleres. También vamos a poder visualizar estas interacciones, tanto positivas y negativas, lo cual en este proceso fue muy importante, ya que a partir de esta identificación de valores y amenazas, es cómo se pudo enfocar hacia lo que se debería de medir y de ahí corresponde pues ya el desarrollo de los demás indicadores. Además, vamos a poder visualizar en esta roseta, pero también dentro de la tarjeta de reporte, un total de 42 indicadores. Estos 42 indicadores están agrupados por diferentes grupos temáticos, como habíamos mencionado, recursos hidrológicos, biodiversidad, ecosistemas y paisajes, comunidad y cultura, economía, manejo y gobernanza, cambio climático y para esta tarjeta de reporte, cada uno de estos grupos va a tener un rango de 5 a 7 indicadores. Esta es una pequeña lista que vamos a visualizar de los indicadores, en donde lo importante a resaltar es que estos indicadores por grupos temáticos van a estar ordenados según su nivel de importancia, ¿no? Los actores, los participantes identificaron aquellos que eran más relevantes y aquellos que eran, digamos, los menos relevantes, y entonces, de acuerdo a eso, se hizo el listado. Entonces tenemos en las primeras partes los más relevantes y posteriormente los menos relevantes por cada un grupo temático. Y finalmente, pues la calificación global que tenemos para nuestra tarjeta de reporte de Tabasco, pues corresponde a una calificación C, una calificación media, lo cual indica que los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio. Como pueden ver, tenemos en el centro la calificación global y lo que tenemos alrededor son las calificaciones por cada uno de los grupos temáticos. Alrededor de cada uno de los grupos temáticos tenemos la calificación particular de cada uno de los indicadores. Además, también vamos a poder encontrar las calificaciones por subregiones, en donde, como podrán ver, tenemos las diferentes rosetas para cada una de las subregiones y similar a la imagen anterior, tenemos la calificación global en el centro, la calificación particular para cada uno de los grupos temáticos y la calificación individual de cada uno de los indicadores para esas subregiones. Bueno, otro de los apartados también que se van a poder encontrar en esta tarjeta de reporte son las recomendaciones. En las recomendaciones también fue un proceso colaborativo muy importante en donde los participantes desarrollaron al menos 3 recomendaciones para cada uno de los grupos temáticos. Si bien aquí en la tarjeta de reporte está plasmado uno de ellos debido al espacio que se tiene limitado en la tarjeta de reporte, estos otros 2 recomendaciones que se fueron trabajando, que se fueron puliendo, sí se van a encontrar dentro del informe extenso. Entonces, aquí estos que podemos ver en la tarjeta de reporte son aquellos que fueron seleccionados por los participantes y los actores como los más relevantes para plasmarlos en esta tarjeta de reporte. Bueno, hablando ya un poco de la numeralia de todo este proceso de la tarjeta de reporte de Tabasco, hubo 214 participantes, de los cuales 128 fueron hombres, 82 fueron mujeres y hubo una participación de 70 instituciones. Instituciones que venían del sector académico, del sector gobierno, de asociaciones civiles y del sector privado. Además, durante la fase de campo se visitaron 15 comunidades en donde pues justamente fue este proceso también de que ellos pudieran identificar los valores, nos pudieran compartir, porque son los expertos en día a día en campo, en el sitio, cuáles eran los valores, cuáles eran las amenazas y pues también este proceso de poder identificar qué es lo que se podía evaluar a partir de esto identificado previamente. Y bueno, finalmente, este es un recorrido por la galería
en donde podemos encontrar estas fotografías que fueron de los talleres, tanto virtuales, pero también fotografías también de este proceso que hubo en campo, ¿no? Que este proceso colaborativo, un trabajo arduo, un trabajo participativo, eh, y que finalmente, pues hoy en día podemos ver los frutos de este trabajo. Y pues no queda nada más que agradecer a todas las instituciones involucradas, a todas las personas, instituciones que hicieron posible pues este trabajo, que hicieron posible este instrumento con la finalidad de poder buscar una mejora para el socioecosistema de Tabasco. Muchísimas gracias a todos. Y en la siguiente diapositiva, bueno, pues vamos a ver quiénes son las personas que nos acompañan para el conversatorio. Entonces, contamos con la presencia de Adolfo Vital Rumebé, que es perteneciente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el maestro en Economía, Brian Canseco Hernández, representante en este momento del curso SWIFT, Student Workshop on International Coastal and Marine Management, en su generación 2005. También tenemos la presencia de Humberto Vargas Moreno, de la Comisión Federal de Electricidad, del doctor José Guadalupe Chanquijano, del Centro del Cambio Global y de la Sostenibilidad, CCGS, y finalmente la doctora Lilia Gama Campillo, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, si me apoyan dejando de compartir pantalla, y bueno, daremos inicio a este conversatorio con cada uno de los participantes que estuvieron a lo largo de la elaboración de la tarjeta de reporte. Y bueno, para ello les estaré haciendo una serie de preguntas que preparamos en conjunto con el equipo operativo. Y entonces, bueno, tenemos 2 preguntas para todos los participantes y luego una pregunta individual para cada uno de ustedes. Y les recuerdo a las personas que nos están viendo a través de la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, que pueden ir haciendo sus preguntas para cada uno de nuestros participantes o para el equipo operativo, y las resolveremos al final de esta sesión. Entonces, bueno, voy a empezar con Adolfo Vital, y la pregunta sería: ¿cuáles son las amenazas identificadas en la tarjeta de reporte que se tienen que atender de forma prioritaria? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos y todas. Pues bueno, en principio para mí pues ya es evidente que lo que nosotros interpretamos como amenaza pues ya es el resultado de efectos multifactoriales que son que tienen una multidimensión en la escala de tiempo también. Muchos de estos problemas que se presentan en la zona costera pues ya son acumulativos después de muchos años de uso intensivo de los recursos naturales, pero que sin embargo, pues aún todavía detectamos cuestiones muy particulares que se siguen presentando y que se deben de atender de manera muy inmediata, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el efecto que tienen en la calidad del hábitat y de los tipos de ecosistema que nos dan sustento tanto ecológico como en la actividad sociocultural y productiva de las comunidades y de la región en general. Y uno de estos principales para nosotros es el cambio de uso de suelo, que se deriva de varias actividades, y uno de las más importantes pues son los incendios en estas zonas, ¿no? En las zonas costeras, en el Tabasco se presentan de manera muy intensiva y ya de manera preocupante también, ¿no? La cuestión de la contaminación, de los cuerpos de agua, de los ríos y de esta interacción que tienen hacia la costa y hacia el océano, ¿no? Que también tienen una alteración digamos, en el hábitat que utilizan las especies, tanto para el tema ecológico como para el tema comercial, que fuertemente esta amenaza puede y está afectando en algunos casos la productividad y el sustento de muchas familias que dependen de este régimen hidrológico, que finalmente pues es parte tanto del manejo del territorio, es decir, de los procesos y los problemas de asolvamiento en los ríos, pero también al déficit ocasionado en los regímenes hidrológicos por cambio climático, pues estos factores están amenazando fuertemente a los sistemas costeros, ¿no? Entonces son temas importantes que nosotros como manejadores de área pues estamos tratando de solventar, tratamos
de estar trabajando en estos temas, ¿no? También tenemos muy bien reconocido el tema de las especies exóticas invasoras, que también tienen una alteración en el comportamiento, en la productividad, en las cuestiones de calidad ambiental también, ¿no? Entonces son temas importantes que, como vuelvo a repetir, ya no los vemos de manera aislada porque también son factores que se han estado acumulando y se están, digamos, concatenando con otros factores. Ya un factor de amenaza ya no es un factor aislado, sino que ya este puede provocar o desencadenar otros factores y se puede fortalecer o, digamos, contrarrestar con otros tipos de factores, ¿no? Entonces, para nosotros en la CONAP y los manejadores de áreas naturales protegidas, estos serían los principales factores que vemos nosotros que podríamos estar atendiendo de manera inmediata, ¿no? Muchísimas gracias, Adolfo. Ahora iremos con la intervención de Humberto Vargas con la misma pregunta, por favor. Gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dentro de mi área profesional, lo que ya vimos o veo que es muy importante o que resaltamos las amenazas, pues son la erosión costera, que es muy severa. Ha habido mucho pérdida de tierra crítica en las zonas y pues por ejemplo las estimaciones son de áreas muy vulnerables como es el caso de Sánchez Magallanes o el delta del río Usumacinta, ¿no? Este, ahí ha habido muchos problemas también de, de, de la barra que se forma ahí, ¿no? Y pues sí, son proyecciones de pérdida de las costas, pues muy grandes, ¿no? Otra cuestión que por ahí vimos, una amenaza identificada, es el aumento del nivel del mar debido al cambio climático. Por ahí pues se estima que el incremento del nivel del mar es 1 metro. Este, y que podría inundar el 12% del territorio tabasqueño. Y con esto, pues, afecta gravemente, pues, la franja costera de 5 kilómetros tierra adentro. Muchísimas gracias, Humberto. Ahora iríamos con la tercera intervención de la misma pregunta. Le daré la palabra a José Guadalupe Chang. Adelante. Sí, gracias. Y también gracias por la invitación. Bueno, yo ahora sí que desde la rama de la investigación, y voy a hacer un punto importante hacia hacia mi persona con los temas de investigación, es la parte de la contaminación por hidrocarburos. Dentro de esta cuestión de la tarjeta de reporte, creo que fue uno de los problemas priorizados que salió en toda la parte de la costa, ¿no? Es como uno de las principales. De igual forma, la descarga de aguas residuales. Entonces, como la cantidad de contaminantes, ya sea orgánicos e inorgánicos, que contienen estas aguas, pues también estarán afectando toda esta cuestión de los sistemas, el sistema costero. Y obviamente, pues ahorita el boom, ¿no? De estas nuevas investigaciones que se están llevando a cabo sobre los microplásticos. Quizá no se menciona como tal en sí en la parte de la tarjeta de reporte, pero sí salió a discusión cuando se estuvo trabajando con esto de que, pues bueno, ya estamos encontrando también estos microplásticos. Y digo, no es como abonar más a las problemáticas que se están sucediendo, pero sí son temas priorizados que tenemos que ya tomar en cuenta, no solamente en la academia, ¿no? Sino también toda esta cuestión de la sociedad, la parte institucional y gubernamental, y por supuesto las empresas. Y sería todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, José. Y ahora le daría la palabra a Lilia Gama. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Creo que es muy importante pensar en la diversidad de temas que se tocaron en esta tarjeta de reporte y cómo toca todas las diferentes áreas y sectores que tenemos en Tabasco. Yo creo, independientemente de que en el tema de cambio climático hay una preocupación importante,
Y como ya se ha mencionado, el cambio de uso del suelo es un problema muy importante, pero sobre todo yo me iría al cambio de uso del suelo de las zonas que todavía quedan como naturales en las zonas costeras, del manglar o las dunas. Porque eso es una pérdida de servicios ambientales. Estuvimos viendo el tema de cambio de uso del suelo, pero es una pérdida de servicios ambientales que favorece que los impactos del cambio climático, como es la erosión costera o la elevación del nivel del mar, pues queden más, incrementen más, ¿no? En ese sentido. Pero también otra cosa que estamos viendo mucho en Tabasco y que se mencionó en los talleres, en las tarjetas de reporte, tiene que ver con la frecuencia e intensidad de las precipitaciones. Estos eventos extraordinarios que ahora estamos teniendo, eh, combinados con momentos largos de sequía, que también se mencionan en la tarjeta de reporte, están concentrando un volumen de agua muy importante que está afectando singularmente, particularmente en las zonas de costa. Las inundaciones de marea están llegando más lejos y están generando mayores impactos. Entonces creo que este es uno de los temas que sería muy importante destacar. Por supuesto, combinado con todos los problemas de contaminación que se discutieron de los diferentes temas, justo como decía el doctor Chang, algunas cosas que no alcanzaron a llegar a la tarjeta de reporte porque apenas están empezando a discutir, como es los microplásticos, pero que ya sabemos que están apareciendo ahí, ya hay señales de esto, y sabemos también mucho que en Tabasco se habla de hidrocarburos, o sea, todo este tema de contaminación, sobre todo en las zonas costeras, es algo importante a lo que se le debe de dar seguimiento en ese sentido, que consideramos que, pues sobre todo las autoridades tienen que estar muy alerta de esto, pero los investigadores estamos al tanto y también dando seguimiento para recabar información. Y en ese sentido fue que se tuvieron todas esas discusiones respecto a los impactos que se identificaban en Tabasco. Un tema muy importante que para finalizar quisiera mencionar y ya se comentó es el agua. El agua es el recurso, un recurso muy importante en el estado. El agua nos llega contaminada y obviamente sale bastante contaminada al mar y genera cambios en las poblaciones de los organismos de peso, sobre todo que están en las costas. No solamente es por el cambio climático, es por la contaminación, es por el cambio de uso del suelo y eso está cambiando la dinámica de las capacidades de pesca de las poblaciones que se encuentran en la zona costera y Tabasco depende mucho en estas zonas de la pesca. Entonces, esos son varios de los temas que yo creo que podría señalar al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Lilia. Y ahora iríamos con nuestro último participante de esta primera ronda, Brian Canseco. Adelante. Sí, hola, muchas gracias. Sí, pues bueno, ya me tocó al final la participación. Hay varios puntos que como participante estudiante del programa SWIM, que estuvimos participando en la tarjeta de reporte en los talleres, notamos pues como estudiantes, ¿no? Que estamos empezando la investigación en esas áreas muy importantes, pues podría yo mencionar al menos cuatro pues amenazas identificadas que son prioritarias. Por ejemplo, la primera sería las asociadas a la actividad petrolera, ¿no? Especialmente en los derrames y sus efectos acumulativos sobre esos ecosistemas marinos y costeros. En los talleres de la tarjeta de reporte, pues se colocó como un punto muy importante, junto con la presencia de esa infraestructura petrolera y el aumento en el número de pozos, por ejemplo, en la evidencia. Esta evidencia, pues que no se trata de eventos aislados, sino es una presión estructural sobre el territorio, ¿no? Idealmente, grave porque impacta directamente pues, con las actividades que son de la zona, ¿no? La pesca, la biodiversidad y pues con la calidad ambiental, ¿no? De estos ecosistemas costeros. Me parece también el segundo punto, como comentaba en la participación anterior de, pues, de la doctora Lilia, de que el agua, ¿no? Justamente la calidad del agua, tanto dulce como del marina, es que en la tarjeta de reporte, pues, o en los talleres, se señalaba como un problema vinculado con contaminación, pues, de cuerpos de agua. Entonces, por presencia también de, pues, de coliformes y otros indicadores de deterioro. Sí, como notamos como parte, como estudiantes, que se debería atender ese punto, que es un fundamental porque la calidad del agua está conectada directamente con dimensiones ecológicas, productivas y sociales, ¿no? Que afectan pues, la salud pública, el funcionamiento, por ejemplo, de humedales y manglares y pues la productividad pesquera. Y eso pues también afecta pues la viabilidad de otras actividades turísticas.
Otra dimensión o amenaza era la vulnerabilidad climática y territorial, que se expresaba, por ejemplo, en inundaciones, en sequías, en eventos hidrometeorológicos extremos, el aumento del nivel del mar, por ejemplo, y estos pues, procesos no pueden entenderse por separado en el deterioro de los ecosistemas protectores como manglares, ¿no? O sea, eh, atender esas amenazas implica no solo reaccionar ante desastres, sino también fortalecer esa resiliencia socioecológica del territorio de Tabasco. Y bueno, una última dimensión que también me gustaría mencionar, que no se nombra como amenaza física, pero que es central, tiene que ver con la debilidad de la gobernanza, en la gobernanza incluyente, ¿no? En los talleres de la tarjeta de reporte se ocupaban indicadores como tipo de gobernanza, por ejemplo, notamos también la parte de los jóvenes en espacios de gestión socioambiental, en la parte del número de las cooperativas pesqueras, lo que muestra que la forma en la que se toman decisiones también es parte del problema. En ese sentido, pues me parece prioritario pues, que se consideren o que se integren de manera efectiva a las comunidades pesqueras en procesos de gestión del territorio, ¿no? De modo que las voces, que esos grupos se reconozcan junto con la del gobierno y la industria petrolera, ¿no? Siendo pues una gobernanza participativa, ¿no? Y así será más fácil pues, construir esas estrategias legítimas y duraderas pues, que permiten una convivencia menos conflictiva en la conservación, en la pesca y pues, en el sector energético. Eso sería los que podría comentar. Muchísimas gracias, Brian, y gracias a todos los que estuvieron en esta primera pregunta. Destacaría pues la parte de la acumulación de las amenazas, ¿no? Todos los factores se van acumulando y destacar también que hay elementos que sí salieron en las tarjetas de reporte como microplásticos y algunos otros potenciales amenazas que no pudieron llegar a ser unos indicadores por falta de datos, ¿no? Entonces siempre nos quedamos con que, bueno, pues hay que seguir generando datos desde nuestras trincheras para que sigamos teniendo esta información que después pueda ser útil. Muchísimas gracias a todos y bueno, ahora vamos a ir con las preguntas individuales y voy a comenzar con José Guadalupe Chanquijano y la pregunta sería, ¿qué puede hacer la academia para mejorar la calidad y formato de la información disponible para el cálculo de los indicadores presentados en la tarjeta de reporte? Gracias por la pregunta. Pues ahora sí que dándole un poco de priorización, lo que acabas de mencionar, generación de datos. Porque precisamente, y lo digo desde la experiencia, cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, porque nosotros ahorita estamos generando una base de datos sobre la cantidad de derrames de petróleo que hay en el estado, tanto a nivel costero como tierra adentro. Y algo que nos hemos enfrentado es precisamente, hay bases de datos con datos que no están completas, y me refiero a, o no, o solamente viene el nombre del lugar donde ocurrió el derrame, pero no viene coordenadas. O viene coordenadas, pero le falta un dato. O no vienen las concentraciones o la cantidad de derrames. Entonces, precisamente es priorizar eso, generar base de datos y ahora sí que aplicando un poco la ley. Si no hay una demanda, no hay una queja, no existe ante la ley. Y por lo tanto, si no hay datos registrados, para la ciencia no existe. Entonces, tenemos que generar bases de datos. Y precisamente en la parte de microplásticos, en la parte costera, sí, no, hay poquitas bases de datos o hay investigadores que apenas están generando estas bases de datos. Obviamente, las bases de datos no se generan tan rápido, y lo digo por esta base de datos que estamos generando, porque estamos sacando datos desde 1960 hasta lo que tenemos de 2023, y son datos cuantificados y datos no cuantificados. ¿A qué me refiero? Que datos cuantificados es lo que ya sea la Semarnat o la Profepa o la CEA o las EMADES tienen en sus bases de datos o tienen registrados bajo demandas. Pero está la otra contraparte de que son zonas en donde no se puede acudir por los conflictos que hay, ¿no? Entonces, toda esa parte queda fuera. Y digamos que estos datos, pues, no están completos. Y regreso a lo mismo de los microplásticos. Algo también que tenemos que generar desde la academia es la estandarización de métodos que utilicemos para generar esas bases de datos. Y obviamente ahora con todo esto de la incidencia socioambiental,
pues buscar estas disciplinas o transdisciplinas que nos pueden ayudar a estandarizar estos métodos para seguir generando estas bases. De igual forma, podemos tener este monitoreo interdisciplinario como academia para generar, ¿no? También esta parte de las bases de datos. ¿Y a qué me refiero? Que a veces el biólogo solo saca un dato de una especie y el economista solo saca un dato de un dato económico, por decirlo de esta manera, pero sí que si estandarizamos métodos transdisciplinarios, creo que podemos generar bases de datos con muchísimas datos, valga la redundancia, que nos podrían ayudar para generar más lineamientos, más indicadores y con ello buscar alternativas para buscar este tipo de soluciones. Y bueno, para ir cerrando y no tomar mucho tiempo, creo que aparte de esto que mencioné, valga la redundancia con la base de datos, pero creo que también tenemos que hacer la formación en gestión de la base de datos. ¿A qué me refiero? Que una vez que ya tengamos esta generación de base de datos, hay que formalizarla. No solamente es tener la base de datos y ya, sino que hay que buscar esta formalización, ya sea a nivel institucional, a nivel gubernamental y por supuesto, al menos en nosotros en la academia, sí publicarlas y dejarla al acceso libre. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, ahora iremos con Adolfo Vital para la siguiente pregunta. Em, la pregunta sería, ¿cómo puede la información de la tarjeta de reporte ayudar a fortalecer el trabajo con comunidades y actores locales? Sí, gracias. Bueno, partiendo de que, bueno, esta es una herramienta de comunicación, como bien ustedes lo mencionaron, pero que también es un proceso de facilitar y de interpretar y sobre todo jerarquizar la información de los valores y amenazas que tenemos dentro de la región, dentro de la zona costera y de cómo entender cómo la interacción entre los diferentes factores y entre las formas de intervención del hombre, pues, digamos, cómo lo pueden entender las personas locales, las comunidades, los grupos productores y todos los actores involucrados en el manejo de estos recursos naturales. Y principalmente, cómo puede ayudar el fin, digamos, el objetivo final tendría que ser cómo fortalecer con esta información de esta manera la gobernanza ambiental local. Lo acaban de decir ciertamente, ¿no? O sea, al final de cuentas, quienes tenemos la problemática en las manos y la solución somos nosotros, los seres humanos, y sobre todo las comunidades locales que se sirven de los recursos naturales y que utilizan. También las personas que usufructan de manera, es decir, gente externa que llega y hace uso de los recursos, pero lo importante, la base está en las comunidades locales, ¿no? Entonces, el acercarle de una manera más fácil la información, interpretarla, ver de qué manera las interacciones entre los diferentes actores, ya sea el gobierno, en este caso, por ejemplo, Pemex, y una serie de actores que están dentro del territorio, pues nos ayudarán precisamente a comprender mejor tanto el territorio y sus problemas en todos los niveles y en todos, digamos, los espacios del territorio, ¿no? Y sobre todo también que la gente pueda localizar y identificar quiénes son los actores, porque muchas veces no saben interpretar o no se les ha acercado la información de tal manera que sepan exactamente con quién acudir o a quién juntar ante alguna problemática o ante alguna iniciativa de solución o de mejoramiento de todos estos procesos que están involucrados, ¿no? Yo creo que también el tener la información así clara y puede ayudar a ponernos de acuerdo en todos los niveles de gobierno y en todos los niveles de la estructura social, porque nos puede ayudar a facilitar el diálogo y a la construcción de acuerdos más específicos, ¿no? Al tener un mismo lenguaje sencillo y claro de todos estos procesos, pues nos pueden ayudar a tener mejor comunicación con las comunidades desde el gobierno y viceversa, que la gente sepa qué tiene que comunicarnos y nosotros qué tenemos que interpretar de ellos, ¿no? Y por supuesto, para el final de cuentas, poder hacer juntos, de manera conjunta, todos los actores posibles acciones prioritarias para la conservación y el manejo, incluso para algunas iniciativas de regulación de algunas actividades también, que si bien es cierto, algunas ya tienen regulación, pero yo creo que ya son obsoletas o merecen cambios sustanciales
para el aprovechamiento mejor de los recursos naturales y para solucionar algunos de los problemas que ya tenemos o amenazas que ya tenemos presente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es fortalecer la participación y la corresponsabilidad en la atención de toda la problemática y amenazas para que al final de cuentas estas tarjetas de reportes, pues los indicadores vayan mejorando poco a poco en el tiempo. Es decir, también nos ayudan a ir viendo cómo vamos en la cuestión de tanto de la gobernanza como de la activación de las iniciativas o de las soluciones que estamos implementando o proponiendo, ¿no? También saber qué nivel de participación de todos los sectores, de todos los, digamos, niveles posibles de participación desde la juventud hasta, digamos, los diferentes niveles de gobierno. Pero creo que esta herramienta, a final de cuentas, pues sí, el objetivo tendría que ser fortalecer la gobernanza ambiental local para que posteriormente podamos tener una mejor construcción de acuerdos y facilitar el diálogo entre todas las personas que estamos involucrados en el manejo del territorio. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Sí, sin importar de qué sector vengamos, pues todos somos ciudadanos, ¿no? Eh, muchas gracias. Ahora iría con Brian Canseco y la pregunta sería, ¿qué experiencia te deja haber participado en la tarjeta de reporte en una etapa de formación pues tan temprana o medianamente temprana? Adelante. Sí, pues realmente había participado en la tarjeta de reporte en esta etapa, pues tanto temprana como información, como también temprana, bueno, ya tiene como un tiempo en el que empezaron los talleres, el programa fue hace un año, pero realmente pues fue una gran experiencia, no solamente pues académica, sino personal. Y bueno, eh, como estudiante ahorita de doctorado en economía ambiental y pues como miembro o de esa generación del taller SWIM, pues no solamente yo, sino muchos de mis compañeros, pues nos pudimos acercar de manera práctica a los retos reales, pues que involucran la gestión costero marina. Eh, Entendimos que los problemas socioambientales, pues no pueden analizarse únicamente desde una sola disciplina. O sea, si bien eh, tuvo una participación pues de varias disciplinas de estudiantes. De hecho, el programa SWIM, o sea, es una iniciativa impulsada por el Herr Research Institute de la Universidad de Texas, pues que reúne a estudiantes de posgrado de México, Estados Unidos y Cuba. Entonces, bueno, y que trabajan justamente temas de manejo costero marino en el Golfo de México. Y tener a esa participación de estudiantes de universidades de 3 países colaborando para un fin que fue en este caso la tarjeta de reporte como una, pues, de nuestras investigaciones y de nuestras, pues, sí, investigaciones como estudiantes, participar en ese proyecto pues fue muy enriquecedor, ¿no? Más que nada porque en la edición en la que participé en el programa, pues se enfocaba en estos temas de la conservación marina costera, en la diplomacia científica como estrategia de resiliencia, en atención a esos tipos de ecosistemas. Entonces, participar en la tarjeta de reporte como estudiante y como pues parte de este taller SWIM, pues me permitió comprender cómo herramientas como esta de la tarjeta de reporte no solo sirven para reunir datos, sino también para organizar conocimiento, identificar prioridades en zonas de gran interés y obviamente importantes para el país y facilitar el diálogo entre actores de distintos intereses, pues es una oportunidad pues muy enriquecedora, ¿no? Entonces fue una oportunidad también que me permitió ver la evidencia pues técnica que puede articularse para poder atender preocupaciones en estas comunidades, ¿no? Y con los desafíos que conllevan, ¿no? Ese tipo de zonas. Entonces, pues en general, esa pues, experiencia sí fue muy valiosa para mí, para mi investigación también que estoy realizando. Y pues sí, me gustaría también mencionar pues que hay varios compañeros que tuvimos, bueno, que tuve en el taller que también, ¿no? Me ayudaban a comprender mejor ciertos temas que tal vez yo no conocía debido a su formación. Y, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Estos aprendizajes que obtienes como estudiante que te acerca a problemas reales y los que te permiten desarrollar una mirada más íntegra, más crítica,
más comprometida con la gestión pues, sostenible de los ecosistemas costeros y marinos. Muchísimas gracias, Brent, por tu participación. Y ahora iría con Lilia Gama para que nos cuente un poco sobre cómo se podría utilizar la información de la tarjeta de reporte para orientar decisiones, programas o acciones en el territorio. Gracias. Fíjate que me gusta mucho esta pregunta, me parece una pregunta muy interesante. Justamente uno de los instrumentos que idóneamente se utilizan para tomar decisiones en el territorio son los ordenamientos ecológicos territoriales. A mí me tocó participar en dos, al doctor Chang, entiendo que en los otros dos. Son ejercicios interdisciplinarios, intersectoriales, en el que participa mucha gente en diferentes temas y con orientaciones desde, obviamente, ambiental en mucho de esto, pero también social y económico. Y yo creo que haber contado con una tarjeta de reporte hubiera sido una plus muy importante para la construcción de este tipo de instrumentos. En Tabasco se ha hecho este ejercicio ya, como ves, 4 veces. Obviamente por diferentes necesidades se ha ido modificando. En cada una de ellas han participado, como yo les comentaba, varias instituciones, pero nunca un grupo tan interdisciplinario como el que participó en la tarjeta de reporte. Nunca un grupo que toque tantos temas tan diversos, con tantos expertos de tan connotada capacidad y competencias como el que se tuvo en esta tarjeta de reporte. Yo creo que sin duda este tipo de actividades que generan productos de este tipo nos permite tener una información y línea base para poder enriquecer estos instrumentos que, como te digo, son utilizados para tomar decisiones, generar programas y proponer acciones en el territorio, que es justamente lo que quisiéramos. Los ejercicios de hacer un instrumento como los ordenamientos em, permiten tener una visión de lo que el gobierno quiere, pero también permiten que la academia contribuya con datos al respecto. Y creo que lo único que no permiten es sumar a tantas personas en el mismo, por el tiempo en el que se tienen que hacer. Así es que verdaderamente creo que es algo que ya tiene, nos permite tener una información de línea base para el próximo ordenamiento. No tengo duda de que en Tabasco puede haber otro, porque los ordenamientos son instrumentos que se tienen que ir perfeccionando en el tiempo. Y creo que incluso podría ser una buena justificación para proponer otro, porque ahí ya hay mucha más información que enriquecería poder tener un ordenamiento con información más puntual, con información más enriquecida al respecto. Así es que yo creo que esa sería como una de las cosas que a mí me gusta mucho de este ejercicio que se hizo de la tarjeta de reporte. Gracias. Muchas gracias y sí, esperemos que justo de eso sirva pues y otras actividades que se han estado haciendo. Cada quien está poniendo su granito de arena por un mundo mejor. Y ahora iríamos con la participación de Humberto Vargas y la pregunta es, eh, ¿qué oportunidades ven para integrar los resultados de la tarjeta de reporte en la planeación y gestión pública? Humberto, si nos puedes platicar un poco, gracias. Y muchas gracias. Eh, Creo que esta parte de la integración de los resultados que se obtuvieron de las tarjetas de reporte eh, representan una oportunidad para realizar acciones de gestión, de planeación y gestión pública. Por ejemplo, se pueden hacer actualizaciones y fortalecimientos de instrumentaciones de planeación. Por ejemplo, los indicadores de las tarjetas podrían actualizar o mejorar programas de ordenamiento ecológico y, por ejemplo, también planes municipales de desarrollo urbano. Eh, por ejemplo, realizar gestiones de riesgos, por ejemplo, implementar sistemas de alerta para integrar todos estos datos o bases de datos eh, ambientales pues, para ir fortaleciendo estas tarjetas, ¿no?
eh, priorizar obras de infraestructura también, identificar las zonas críticas, pues donde se requiere o restauraciones o qué tipos de estructuras podríamos realizar para poder no afectar tanto o donde, por ejemplo, identificar zonas pues donde no se pueda poner cierta infraestructura, ¿no? Por ahí también ahorita pues, me ha llamado la atención lo que han venido comentando. Creo que para fortalecer estos indicadores, ir actualizando estas tarjetas, creo que es muy importante que tanto la academia como también eh, dependencias de gobierno, pues se facilite esas bases de datos, ¿no? Por ahí luego, pues, sí hay mediciones, hay bases de datos, pero no se comparten, ¿no? O es difícil o a lo mejor no se sabe qué se tiene, ¿no? Y creo que para llevar estos indicadores se requiere esas bases de datos, esas actualizaciones, esas mediciones, eh, pues para tener actualizaciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, y gracias por tocar el tema de los datos, porque a veces están ahí las publicaciones, los reportes, etcétera, pero vienen los resultados, ¿no? Son una gráfica, pero no podemos tener los datos duros para que podamos saber de dónde vienen los datos, ¿no? Nada más nos dan medias, etcétera. Pero bueno, muchísimas gracias, Humberto. Y para terminar con este conversatorio, tendremos una última pregunta y será la misma pregunta para cada uno de nuestros participantes. Voy a empezar con Lilia Gama y la pregunta es, ¿cómo pueden usar la información generada en la tarjeta de reporte para mejorar las condiciones de salud del socioecosistema? Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que como ya señalaba Humberto, en este momento el gobierno puede utilizar esta información para tomar decisiones de manera muy importante, pero particularmente para los socioecosistemas, creo que en la tarjeta de reporte se tienen varios indicadores muy interesantes que podrían ayudarnos a identificar las zonas que se encuentran en riesgo desde el punto de vista de la conservación y poder apuntalar algunas medidas al respecto. O sea, por ejemplo, nos habla de contaminación, en dónde está la contaminación y cómo estaría afectando al socioecosistema. Nos habla de la riqueza de algunas especies y la identificación de algunas especies que pudieran estar en riesgo. Nos habla de la calidad del agua y cómo está. Creo que varios de los indicadores que se tienen en esta tarjeta nos pueden dar señales de cómo utilizar la información para tratar de mejorar la salud del ecosistema. Al encontrar estas zonas que se encuentren al identificar estas zonas que se encuentran en riesgo, y por eso está por regiones la tarjeta. De hecho, es muy interesante ver cómo las diferentes regiones se comportan de forma diferente. Vemos que las dos regiones de los extremos tienen mejor calidad que las dos regiones que se encuentran en el centro. Y de eso podría ser una orientación para decir que tal vez tenemos que apuntar a ver qué está en el centro afectando más, que bueno, sabemos que ahí hay mucho más tema petrolero, y cómo poder ir atendiendo esta calidad del sociosistema y también en dónde se distribuye la población, porque estamos hablando de cuestiones sociales en este sentido también, ¿no? Entonces yo creo que ver los indicadores que tiene la tarjeta, identificar cuáles nos podrían ayudar para ser utilizados, ya es un camino que nos abonaría en este tema. Muchísimas gracias, Lilia Gama. Y ahora iríamos con Brian Canseco. Adelante, Brian. Claro, sí, coincido también que pues, la tarjeta de reporte es pues, como una base para pues, identificar estos problemas prioritarios que orienten decisiones pues, para las personas que son tomadoras de decisiones y proponer acciones concretas. También considero que puede servir como para dar seguimiento a los cambios en el tiempo, ¿no? O sea, permite diagnosticar, por ejemplo, hoy, ¿no? Cómo se está evaluando y posiblemente también ayudarnos a ver que las acciones que se van a implementar o que se pueden implementar o cómo se están implementando están contribuyendo pues a su mejoría, ¿no? Se funciona como una herramienta útil para, pues, para el monitoreo, la prevención
y pues la planeación, ¿no? También pues puede servir para fortalecer también como comentaba al principio, ¿no? La participación social, la gestión colaborativa, que haga más visibles los problemas territoriales y pues pueda brindar elementos para poder discutir entre los actores involucrados, ¿no? Y pues pues finalmente creo que es clave en contextos como en donde se conviven diferentes intereses también, ¿no? Ambientales, productivos, económicos, como ocurre en la zona, ¿no? En la pesca, las comunidades locales y pues la industria, ¿no? La actividad petrolera. Entonces yo creo que sí es útil la tarjeta de reporte más allá de la información que es la que se puede generar, sino también para convertirse como un instrumento que priorice, ¿no? Que coordine, que monitoree y pues que construya propuestas de acción para pues mejorar esa salud, ¿no? De los socioecosistemas. Muchísimas gracias, Brian, por el aporte. Y ahora iríamos con Humberto Vargas. Adelante, Humberto, te escuchamos. Sí, gracias. Eh, Creo que la toma de decisiones basadas en la gestión territorial, le- los tomadores de decisiones que son los gobiernos, tanto pues, federales, estatales, municipales, pueden utilizar estos indicadores para dirigir recursos a las zonas pues donde se requiera, ¿no? Con mayores problemas pues de contaminación, erosión o pérdidas de hábitat. Eh, Creo que esta tarjeta de reporte es un semáforo ambiental donde se puede visualizar los problemas, catalizar la interacción entre los actores claves y priorizar la acción para la resiliencia costera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Eh, Justo si es un semáforo ambiental, me gustó mucho ese comentario. Y bueno, ahora ya para llegar casi al final de este conversatorio, le daría la palabra a José Guadalupe Chanquijano. Adelante. Gracias. Pues bueno, antes de responder a la pregunta, creo que en primera felicitar a todo el grupo de trabajo, porque bien lo decía la doctora Lilia Gama y uno de los colegas, ¿no? Porque esta tarjeta de reporte es un diagnóstico del socioecosistema costero de Tabasco. Y tener esa compilación de toda esa información, digo, parece fácil, pero sé que es un gran trabajo que como equipo de trabajo hicieron. Y para llegar a ese punto de demostrar la tarjeta reporte del socioecosistema costero de Tabasco, pues bueno, es un gran trabajo y felicidades por eso. Y respondiendo a la pregunta, y va ligada a esto, la tarjeta de reporte, pues va a permitir este diagnóstico del estado en el que se encuentra el socioecosistema. Y algo que retomo que decía la doctora Lili Gama, es que este reporte nos está diciendo algo, dos extremos, que está pasando algo que se ve que está bien, pero en la parte central, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, eso también nos da como que los focos rojos hacia dónde tenemos que poner la atención. Y la tarjeta de reporte nos va a permitir, desde la política pública, ver esto que está sucediendo y quizá buscar estas alternativas para soluciones de lo que está sucediendo. Y obviamente orientar estas políticas públicas para evaluar estas acciones, ya sea desde una cuestión de aspecto de manejo o de gestión del territorio. Entonces, eh, esto nos va a ayudar también a ver esta parte de buscar, ¿no? Estas alternativas o soluciones para mejorar la salud y la resiliencia del socioecosistema, ¿no? Entonces, eso ya lo han mencionado anteriormente, pero creo que la tarjeta de reporte, pues sería una principal base de datos porque está compilando bastante información que nos va a ayudar a hacer estos diagnósticos. Y creo que eso es algo prioritario que tenemos que tomar en cuenta, no solamente desde la academia, sino toda esta cuestión que nos compete tanto a ciudadanos, gobierno, las asociaciones civiles, ¿no? Y creo que esto es importante. Entonces, la tarjeta de reportes ya dijeron que es un semáforo ambiental, pero yo diría también que es las puertas ya abiertas de un diagnóstico ya que está compilando toda esta información. Entonces, eso ya es un punto importante. Gracias.
Muchísimas gracias, José. Y ahora iríamos con nuestro último participante, Adolfo Vital. Te doy la palabra para la intervención con la misma pregunta, por favor. Y gracias. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros aquí en este panel. Y yo solamente agregaría, ¿no? Que finalmente sí, esta tarjeta nos ayuda a identificar, atender las posibles raíces de los problemas, pero pero también nos puede ayudar a integrar la dimensión social y ecológica del territorio, ¿no? Finalmente necesitamos equilibrar los usos y los impactos, entender bien cómo funcionan estas interrelaciones o cuáles son los efectos para poder proponer medidas de mitigación, de prevención, de restauración y que tengan impactos positivos en la productividad de de las actividades que realizan las comunidades, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir que es un instrumento que puede ser muy poderoso para fortalecer la gobernanza ambiental porque aquí finalmente vamos a saber quién toma decisiones, quién aplica las políticas públicas, quién usa los recursos, quién genera los impactos ambientales y quién puede apoyar para resolver o para proponer medidas efectivas para atender todos estos problemas, como mencioné en la anterior intervención, desde la academia, la sociedad, los jóvenes y todos los niveles de gobierno, pues tenemos que generar y construir mecanismos de gobernanza participativa que podamos de alguna manera ir reduciendo todos estos fenómenos de impactos negativos, ¿no? Y pues finalmente, pues esto nos puede llevar a generar aprendizaje y poder ir adaptándonos al manejo, es decir, implementar y aprender a lo largo del tiempo y pues generar un manejo adaptativo, ¿no? Es decir, ante cómo hemos funcionado, cómo han resultado todas estas políticas, todas estas decisiones que tienen que ser, insisto, participativas, cómo vamos a ir también nosotros regenerándonos en estos procesos, ¿no? Entonces, pues ese sería lo que yo opino, la utilidad de estas tarjetas, ¿no? Finalmente. Muchísimas gracias, Adolfo, y muchas gracias a todos los participantes que efectivamente estuvieron ahí en la parte virtual y en la parte presencial de los talleres que llevaron justo a la elaboración de esta tarjeta de reporte que estamos presentando el día de hoy. Y para ir con bueno, y les agradecemos mucho su participación y su presencia el día de hoy. Y para ir con esta última parte de la tarjeta de reporte, pues le voy a dar la palabra al equipo operativo para que presente pantalla y nos cuente qué más viene con la tarjeta de reporte, porque pues no podemos quejarnos de los datos y no dar datos. Eh, entonces le voy a dar la palabra a mi compañera Sandra para que nos hable un poquito más. Muchas gracias y gracias a todos. Sí, muchas gracias, Deneb. Y bueno, sí, comparto los agradecimientos, como comenta mi compañera Deneb. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy y por este trabajo colaborativo que se vino manejando desde 2 años, de aquí a 2 años hacia atrás, ¿no? Y bueno, justamente pues los entregables que surgen de toda esta colaboración son los que voy a mencionar a continuación y que pues son parte de estos entregables, ¿no? El primero, bueno, como tal, Deneb ya la tiene ahí, la tarjeta de reporte impresa para que la puedan sentir, ver, oler, leer, releer. Y bueno, la tarjeta de reporte en su formato digital. Esta se va a poder descargar, los van a compartir ahí por el chat el link donde lo pueden descargar. Y de todos modos, la tarjeta de reporte impresa trae un código QR en donde, bueno, a partir de ese código pueden ingresar para poder descargar el formato digital de la tarjeta de reporte. L- Otro entregable es el informe técnico en extenso. Este también está disponible. De hecho, el QR, si no me equivoco, es justo para poder descargar el informe técnico en extenso, en donde, bueno, ahí viene desde las actividades que se llevaron a cabo, la descripción de las actividades, los talleres virtuales de seguimiento, la fase de campo, viene descrito ahí de manera más extensa, como bien lo dice su nombre. Y bueno, también viene lo que les llamamos nosotros las fichas técnicas de cada uno de estos indicadores, en donde, bueno, ya pasamos a la siguiente, pero dentro del informe extenso viene justamente las fichas técnicas de los indicadores, tanto los que se evaluaron en la tarjeta de reporte como aquellos que, como bien comentaron ahorita en el conversatorio,
pues salieron, estuvieron en la mesa, pero por falta de información no se pudieron desarrollar, ¿no? Todo eso viene descrito en nuestro informe en extenso, recomendaciones, áreas de oportunidad que surgieron en estas sesiones de seguimiento y demás. Y bueno, a partir de este reporte en extenso tenemos también la base de datos de estos indicadores por grupo temático, sus calificaciones, los umbrales definidos, la calificación tanto por grupo temático, por subregión, como esta calificación individual, ¿no? De estos indicadores. Finalmente, tenemos también como entregable un portal web dinámico. También pueden escanear aquí el código QR para tener la tarjeta en digital y su informe técnico. Y este portal web dinámico también está disponible para que podamos observar justamente los resultados de la tarjeta de reporte de los indicadores por grupo temático de manera más dinámica, más visual, ¿no? Entonces los invitamos también ahí a explorar nuestro portal web, en donde, bueno, justamente vienen las calificaciones, las puntuaciones de los grupos temáticos y, bueno, de los indicadores por grupo temático. La que sigue, por favor. Y bueno, comentaba que están disponibles las tarjetas de reporte impresas, virtuales e impresas. Como comentaba Dene, vamos a tener estas sesiones de socialización en donde, bueno, parte del equipo técnico del ANRESC va a estar la próxima semana en el estado de Tabasco, en donde, bueno, van a estar entregando justamente, bueno, dando pláticas sobre los resultados de la tarjeta de reporte y entregando en las comunidades costeras a partir del lunes 16 de marzo estas tarjetas de reporte impresas. En Villahermosa van a estar el 17, entiendo que están ahí colaborando con la CONAP y la UJAT, justamente para tener estas sesiones. Y bueno, el miércoles 18 está por confirmarse las sedes, pero bueno, justamente también invitarlos a que si ustedes se encuentran en Villahermosa, en alguna comunidad costera y quieren participar en estas reuniones de socialización, pues que nos contacten para que pueda tener su tarjeta de reporte impresa. Y pues nuevamente agradecer a todos, todo el equipo operativo, los responsables y adelante, DENEP. Sí, muchísimas gracias. Pues estamos llegando al final de esta actividad y con ello pues la parte de las preguntas de cada uno de ustedes. Entonces pediría que por favor si pueden dejar de compartir pantalla y a partir de ahí, bueno, pues nos iríamos a ver si hay algún comentario a través del canal de Zoom, en el chat perdón, en el chat de Zoom, no, en el chat de Facebook, para ver si hay alguna pregunta. Eh, lo que sí hay son muchas felicitaciones, entonces agradecemos las felicitaciones, no solamente para el equipo operativo, sino pues para todos los participantes que pusieron, como siempre lo digo, su granito de arena a través de datos, de la lectura de los documentos, de revisar si todo estaba en orden y también de ayudarnos a pedirle a la gente que sabemos que tiene datos que nos los compartiera para poder fortalecer pues el trabajo que le estamos presentando. En lo que se animan a hacer preguntas, porque les digo que lo que estoy viendo ahorita son comentarios, también decirles que, bueno, pues aquí está la tarjeta de reporte, impresa, yo la tengo acá porque las hacemos por aquí de este lado del país. Entonces, pues como lo dijo esta Sandra, van a tener la oportunidad de verla en físico y siempre se puede descargar en el formato digital. Ya les pusimos dos enlaces de los dos documentos que nos acaba de mencionar esta Sandra. Uno es la tarjeta de reporte en el formato, hay diferentes formatos, por si la quieren imprimir ustedes mismos, si la quieren ver de manera digital, etcétera. Y también de este portal web que les pedimos que revisen y si encuentran alguna mejora, comentario, etcétera, pues nos los hagan llegar. Nuestro correo es oficial@lanresc.mx y bueno, pues nos gustaría conocer su opinión por parte de todos los que consulten este material. Si hacen algún evento, si ustedes les sirve de alguna manera, pues también nos gustaría conocer todos esos casos de éxito para ver que el esfuerzo de todos está siendo posible, ¿ok? Entonces, eh, tenemos aquí solamente, aparte de las felicitaciones, tenemos un comentario nada más. Dice, definitivamente con estos diagnósticos costeros que arrojan las tarjetas de reporte del Golfo de México, son un buen soporte para justificar que se trabaje con el
OECOL de toda la costa mexicana y que sirva de herramientas de gestión para los diferentes actores vinculantes de regulación y aprovechamiento de recursos en la zona. Muchísimas gracias por ese comentario. Ok, entonces tenemos algún otro comentario. Entonces, ahorita en un momentito se los hago. Y pues invitar a las personas que quieran hacer alguna pregunta. Algunas de las preguntas que nos han hecho las veces anteriores es, ¿cada cuándo se hace una tarjeta de reporte? Bueno, pues en un mundo con recursos ilimitados deberíamos estarla haciendo eh, cada 2, 3 años. Entonces, bueno, pues estamos presentando este primer esfuerzo y esperemos que las partes donadoras y financiadoras vean que sí está funcionando para que después tengamos eh, una siguiente versión. Los invitamos a visitar nuestra tarjeta de reporte. Muchas gracias y la idea justo nos están diciendo que además de muy útil quedó bonita, pues sí, efectivamente, porque pues queremos que sea atractivo y que eh, hay una imagen dice más que 1000 palabras, entonces sí nos esforzamos mucho en que se complementara perdón, en que se complementara esa parte para que les pudiera ser útil a todos. Estoy revisando y no tenemos algunos comentarios. Muchísimas gracias a todos por las flores que nos están poniendo. Nos preguntan que dónde será la presentación de Paraíso el lunes. Ahorita investigo claramente y la pongo aquí en el chat de Facebook. Preguntan si se ha definido cómo hacer llegar las tarjetas de reporte a los gobiernos estatales y municipales y tomadores de decisiones. Sí, la socialización está dividida en dos partes. O sea, es una socialización para todos los participantes, pero digamos que de manera general la podríamos dividir en dos, hacia las instituciones y la parte del gobierno, y la otra sería directamente a las comunidades. Entonces, estamos haciendo esos tipos de presentaciones en lugares abiertos en donde la gente se les avisa que nosotros vamos a ir y pueden participar. Y también hemos hecho las citas correspondientes con las instituciones de gobierno a diferente nivel, en la parte municipal, estatal, algunas otras entidades gubernamentales, CONAM, Secretaría de Acuacultura y Pesca, el Instituto Mexicano de Ay, el IMIPA, siempre se me olvidan las siglas. Entonces, todas esas las estamos haciendo directamente ahí, y también, aunque no sean en la región, habrá socialización en la Ciudad de México, porque hay algunas entidades que están centralizadas todavía en la Ciudad de México. Entonces, sí estamos haciéndole llegar a todas las personas que pueden. Nosotros tenemos un canal de WhatsApp, en un momento se los ponemos en el chat. También se pueden unir y ahí vienen todos las formas en las cuales estamos haciendo este ejercicio de socialización. Y, mm, y creo que ya. Y bueno, ustedes nos pueden ayudar muchísimo, pues compartiendo el enlace con todas las personas que crean que pueden eh, formar parte de este trabajo y que les podría ser útil. Entonces, equipo operativo, si puede, porfa, decirme la hora y el lugar de la presentación de Paraíso para decirle aquí. Y si no, lo ponemos en un enlace. Y finalmente, eh, eh, mm, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, porque estamos poniendo todos los lugares en donde se han socializado las tarjetas de reporte que hemos elaborado. Como nos dijo Fabiana, estas tarjetas corresponden a todo el Golfo de México y ya presentamos Veracruz y Tamaulipas, entonces ya pueden ver la socialización. Y el lunes comenzamos, como lo mencionó mi compañera Sandra, con eh, Tamaulipas. Y listo. Entonces, para ir cerrando con estas actividades, me gustaría darles una última vez la palabra a cada uno de nuestros participantes, a manera de despedida, por si hay algo que quieren mencionar. Bueno, pues lo iremos viendo. Entonces, le voy a dar la palabra primero a
Lili Gama, aprovechando que aquí la veo. Adelante, gracias. Hola, gracias. Pues yo creo que ojalá, ya sé que no hay todo el dinero del mundo, pero ojalá haya algo porque estos documentos sí necesitan actualizaciones y además recientemente se ve que los cambios están siendo más rápidos y sería bueno poder tener esta información de primera mano. Y bueno, felicidades. Muchísimas gracias, Lilia, y gracias por tu presencia. Adelante, José. Gracias, pues comparto mucho lo que les acaba de comentar la doctora Lili Gama, que, híjole, digo, esperemos que la parte del financiamiento pues abunda más, porque sí, es precisamente este tipo de datos que compilan es, como ya he mencionado anteriormente, es un reto, porque hacen talleres con mucha gente, con muchos datos, y el gran esfuerzo que ustedes hacen para compilarlo en una tarjeta de reporte es algo que se aprecia mucho por lo mismo de que pues a veces estamos ausentes de bases de datos. Y si se hace, como mencionabas, 2 cada 3 años, pues qué súper mejor porque, como bien decía la doctora Lee, los cambios son muy rápidos. O sea, no son pausantes. Y digo, si trabajo con esta parte de contaminantes, la contaminación va en aumento. Entonces, también nos quedamos cortos en esa parte. Entonces, pues a seguir trabajando y esperemos que sí. Y muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias y también esperemos que sí. Adelante, le voy a dar la palabra a Briant, por favor. Sí, bueno, yo me gustaría comentar que pues la experiencia como parte del programa Swim, la verdad sí me gustaría recomendárselas a los estudiantes de posgrado en temas pues costeros, marinos, de conservación, de resiliencia costera, para que en algún futuro puedan pues participar y vivir la experiencia, ¿no? De estar en los talleres de la tarjeta de reporte, poder tener sus experiencias o sea, sus prácticas, aterrizar a casos reales. Y yo creo que te llena mucho de experiencias, no solamente académicas, como comenté, sino personales, ¿no? Conocer a otros estudiantes pues, como nosotros, ¿no? Que estamos dedicados a estos temas y estar ahí viendo los problemas reales, ¿no? No solamente de manera teórica, sino de manera práctica, pues sí ayuda mucho pues, a la formación y al aporte científico, ¿no? Ese tipo de, pues, de investigaciones que se quieren llevar claramente a la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Y efectivamente, la convocatoria del curso SWIM es una colaboración internacional liderada por el Hart Research Institute en Estados Unidos. Y la convocatoria siempre la publicamos en las redes sociales del laboratorio. Está dirigida, como lo dijo Brian, a estudiantes de Cuba, Estados Unidos y México que estén trabajando de alguna manera directa o indirecta en el Golfo de México. Entonces, sí, es una experiencia que les recomiendo y bueno, pues sigan las redes sociales para que sepan un poquito más de estas actividades. Y ahora le daré la palabra a Adolfo Vital para este cierre de presentación. Gracias. Pues bueno, a mí como una etapa alternativa, pues hubiera también un proceso de implementación y un proceso posterior de evaluación para que las tarjetas no solamente fueran una recomendación tal cual, sino yo sé que le corresponde a muchas instancias esta parte de la implementación, de retomar estos análisis y sistematización de la información, pero pues a final de cuentas, en muchas ocasiones esa es la parte más difícil y la que nos cuesta más trabajo, la parte de la implementación, porque diagnósticos, pues ha habido bastantes esfuerzos, nunca se acaban de hecho, pero yo creo que debe haber también una fase de implementación y evaluación derivado de las recomendaciones, ¿no? Entonces, pues ahí nos queda de tareas a muchas instituciones y obviamente con el apoyo de la academia, de las instituciones de investigación, pues por supuesto
podremos hacer una muy buena coordinación en ese aspecto. Gracias y Muchísimas felicidades. Muchas gracias, gracias por la felicitación y de nuevo les recuerdo que tienen ya en el enlace la tarjeta de reporte, bueno, el enlace a la tarjeta de reporte y también el enlace al portal web. Cualquier duda, comentario, retomando un poco el comentario de Adolfo, lo pueden hacer a nuestro correo que es oficial@lanresc.mx y les acabamos a poner en el enlace de este seminario todas las redes sociales del laboratorio para que pues también estén en contacto con nosotros. También tenemos el canal de WhatsApp. Es unidireccional, entonces no se preocupen, solo escribimos nosotros. Muchísimas gracias. Y por último, bueno, le daría la palabra a Humberto Vargas. Adelante, Humberto. Muchas gracias. Bueno, quiero felicitarlos mucho a todo el equipo. Fue un gran esfuerzo, lo vi en los talleres, quedó muy padre el producto final y para mí fue también de mucho aprendizaje. Eh, Entré ahí por ahí a varias áreas, me di cuenta también de todos estos indicadores. Normalmente, pues, yo como ingeniero civil nos enfocamos en ciertas cosas y por ahí pues desconocemos otras áreas, ¿no? Entonces, para mí fue de mucho aprendizaje y pues les agradezco mucho la invitación. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias, Humberto. Y bueno, pues para cerrar, les agradecemos muchísimo la presencia de los representantes de los participantes de la tarjeta de reporte en esta presentación de la tarjeta de reporte de la zona costero marina del estado de Tabasco. Esperemos que este sea el primero de varios ejercicios y bueno, esperamos que les guste el producto. Los invitamos para que lo conozcan y pues agradecemos a todos. Muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde y hasta luego.